El segundo tema, compañeros, tiene que ver con otro tío, ¿sí? A Mauricio le decían el tío Mau, pero hay otro tío que está teniendo también mucho, digamos que protagonismo en la vida pública mexicana, y es Ricardo Salinas Pliego. Ricardo Salinas de pronto se hace conocido cuando adquiere TV Azteca y pues hasta parecía que era un personaje que no tenía mucho interés en la política, ¿sí? Creo que batallaron con él para que pusiera noticiarios. Él quería simplemente pura diversión y puras cosas de esas. De pronto se hace muy relevante porque de ser un apoyador de López Obrador se convierte en una persona incómoda por su negativa a pagar unos intereses de impuestos que el SAT le establece. Y ahí está la disputa, ¿sí? La batalla legal, que ahora con los nuevos cambios en el Poder Judicial muy probablemente la vaya a perder, ¿sí? Pero bueno, lo interesante aquí es que de pronto, otra vez debo de mencionar a mi amigo Ramón Alberto Garza, le hace una entrevista tan importante que los columnistas, cuando se refieren a esa entrevista, se refieren como la entrevista. O sea, no es la entrevista que le hizo Ramón Alberto Garza a Ricardo Salinas Pliego, sino la entrevista. O sea que es una situación que este miércoles me mostró Ramón Alberto de cuántas personas habían visto esas entrevistas y llevaba 46 millones. Es un impacto tremendo. Inevitablemente, pues, ya se está viendo él como un candidato a la presidencia. Yo creo, pues, que sobre esto podemos decir muchas cosas. Denise Dresser ayer se refiere a Ricardo Salinas Pliego como un Trump tropicalizado, ¿sí? Y entonces, pues, hay una situación en la que inevitablemente pues se va a dar toma de posiciones. Yo la verdad creo que Ricardo Salinas Pliego, igual como lo comenté hace rato de Mauricio, pues si ya tienes todo, chinga, ¿para qué le mueves, no? Puedes disfrutar de tus últimos años, puedes pagar lo que te están cobrando y estar tranquilo, ¿sí? Pero el gusanillo de la política está ahí. Yo he visto casos, no de esas dimensiones, pero casos de otro tipo, donde personajes así se meten a la política y terminan pues en condiciones muy terribles. Un poco jugar a la política es como jugar a un club de fútbol soccer, sí, o sea, normalmente te va de la chingada. Pero bueno, no tienes al árbitro, ¿verdad? Así es. No tiene el arco. Ahí está Ricardo Salinas Pliego, sí, un tipo también, yo creo más o menos de la edad de nosotros, más o menos de la edad de Mauricio y tal vez 70 y tantos. Y bueno, yo la verdad creo que va a ser un distractor y un perturbador de la situación política, porque mucha gente se va a ir ahí. Hasta podría decir que si no lo está haciendo de manera concertada, quizá lo esté haciendo de manera involuntaria. Creo que a quien más va a beneficiar esa idea de su candidatura es a Morena, porque la oposición habrá de dividirse, salvo que decida la oposición juntarse en torno a Ricardo Salinas Pliego, que nos llevaría a una situación pues quizá no tan jodida como la que tenemos ahora, pero en modo alguno será el paraíso con el que algunos sueñan, ¿sí? De retorno a la vida democrática, no sé, pero la verdad yo creo que no es un buen augurio que se esté generando ese apetito. Ahora, viendo el caso que tenemos actualmente, ojalá que esa no sea la situación, ¿sí? Cuando una persona que ha estado ahí dedicándole tiempo, mucho de su vida a sacar adelante un negocio y que tiene miles de millones de pesos, ¿sí? Pero se da cuenta que en el ámbito político se pueden tener negocios muchísimo más jugosos, como el del huachicol fiscal, ¿sí? Donde estamos hablando de 200,000 millones de pesos por año. Entonces, ojalá que la motivación de Ricardo Salinas Pliego y otros no sea
de pendejo ando en los negocios. Si el negocio grande, pues está acá. Y no es lo mismo robar mucho dinero cuando tienes una situación bonancible, porque no se te va a notar, a ganar mucho dinero cuando tienes las nalgas de fuera, como fue el caso de López Obrador y sus hijos, ¿sí? Se nota inevitablemente y entonces se hace el escándalo. Compañeros y amigos, creo que Lomas ya tiene el micrófono instalado en su pecho. Te escuchamos, Lomas. Bueno, para mí lo más interesante solamente es una cosa. Él ya se dio cuenta que él puede representar la otra cara de la moneda. Puede representar a todos aquellos que andan encabronados por el mal gobierno que representa la cuarta transformación. Y hay una palabra clave en esta historia. ¿Cuál es? ¿Cuál es la fortaleza real de la cuarta transformación? La única que tiene. No es la educación, no es la seguridad, no son las carreteras, no es la salud, etcétera, nada de eso, no es la generación de empleos, son los apoyos sociales. Es los 100 pesos que diariamente le da a los ciudadanos. Él, Salinas, tiene una visión muy clara. Cuando no se produce riqueza, llega el momento en que la riqueza que se está produciendo se va a agotar y ya no se puede seguir repartiendo. ¿A qué es a lo que está apelando Salinas? A retornar a algo tradicional, generar realmente la generación de riquezas y quitar un mal gobierno que lo único que ha hecho no ser gobierno, es ser una institución de beneficencia pública, haciendo que muchas personas vean un poco con desprecio el empleo, el trabajo. A eso es a lo que está apelando Salinas, a regresar a nuestro origen, a la cultura del esfuerzo, a que nadie me regale nada, yo lo quiero ganar dignamente. Yo me acuerdo que cuando estaba chavo, hace muchos años, si mi papá tenía algún pleito conmigo, porque yo le exigía algo que no estaba en su posición económica, me decía, no me estés jodiendo, que te mantenga el gobierno. Hay muchos que creen que ese paraíso ya llegó. Ahora, Salinas, yo creo que pase lo que pase, si él se atreve a buscar la candidatura, más de un partido se lo ofrecería primero. Segundo, creo que tendría un gran mercado electoral, porque hay gente que a pesar de estar recibiendo una lana cada 2 meses, para empezar con la canasta básica el costo ya no le alcanza para pagar la luz, el agua, esto, lo otro, aquello. Cada vez somos más los decepcionados por las acciones del gobierno. Y así como López Obrador originalmente se basó en la decepción de los ciudadanos para hacer su capital político, es lo que está haciendo Salinas. No es ninguna novedad. Es lo mismo que hizo López Obrador, pero con la otra cara de la moneda. Así es que existe una gran cantidad de posibilidades que él sea candidato a la presidencia, o cuando menos que esté empujando alguna candidatura. Aquí lo interesante es si va a haber la madurez de la oposición para unirse y tener como impulsor de un candidato a Salinas. Eso sería muy interesante, porque sería el candidato de la cuarta transformación contra el candidato, tal vez por llamarlo de alguna manera, de la verdadera transformación o el retorno a la cultura del esfuerzo. Y la dejo. Muy bien, ya le dio usted eslogan a la campaña y todo, compañero. Raúl Montero. Te voy a... No quiero el teléfono en vida para que tomes una foto con Nicolás Salinas.
Indira Kempis es cercana a Salinas. Pues se ha salido en fotos y ya lo anda apoyando. Ya, Mira. ya parece que es ya subió el carrito. Ya subió el carrito. Muy bien, hay que invitar a Indira. A mí en lo personal se me hace una propuesta política, la de Salinas Pliego, demasiado pobre. No tiene sustento, no tiene acreditación para poder realmente enarbolar esa bandera. No solamente porque es un multimillonario, que en nuestro país ese no es una virtud, sino al contrario, ya lo señalabas tú hace rato, ¿verdad? La casta de las élites. Yo no estoy de acuerdo, pero pues esa es la verdad, ese es lo que piensa la mayoría de la gente. Pero no solamente es eso, es su personalidad. Tiene una personalidad ácida, tiene una personalidad contaminante, agresiva, no tiene una personalidad que inspire confianza, ¿verdad? Entonces, quienes pretenden apoyar la candidatura de este hombre, de Salinas, yo más bien lo percibo como un acto de venganza en contra del actual gobierno. No lo percibo como una verdadera solución, como una bandera para enarbolar en contra de Morena y de cualquier gobierno, no solamente de Morena. Aquí está sentado a mi izquierda, ojalá estuviera sentado a la derecha porque le iría mejor, Ernesto Cerda. Él escribió un libro muy interesante creo que fue en el año 2012, Literatura y Poder, fue en el 2012, en el cual ¿quién fue la pluma que hace la introducción del libro de mi querido amigo Ernesto? Fernando Canales Clarión. Y Fernando, que es un hombre más sensible, que lo noto como una persona más aterrizada, cosa que no tiene Salinas, le sale esa esencia de la élite, ¿verdad? Y yo lo leo constantemente porque lo uso para dar mi clase de partidos políticos comparados en ESPE. Y entonces yo uso el libro de Ernesto, no le pago regalías porque él amablemente me concedió el uso eterno del mismo, gratuitamente. Entonces por eso me acuerdo del texto de Fernando Canales. No es que sea un mal texto, no, hizo una introducción muy buena al libro de Ernesto, de Literatura y Poder. Si no lo han leído, vale la pena que lo vean, que lo lean, porque lo que está buscando Salinas Pliego es lucha por el poder, no es lucha para combatir o proponer un nuevo gobierno, es una lucha por el poder. Lástima que no traigo el libro, pero me acuerdo de una parte que dice, a ver, que me ayuda aquí Ernesto, tiene mejor memoria que yo porque además lo escribió. Espero que no te lo hayas plagiado como la ministra. No es cierto, esa es una broma muy, muy estúpida. No, él está hablando Armagedón con Ulises, ¿verdad? Están discutiendo ahí lo de lo que es el poder y contra quién vamos y a quién apoyamos y cómo somos y que si vamos a salir adelante y todo lo demás. Y Armagedón tenía reacciones intestinales más que emocionales, más que racionales, ¿verdad? Y Ulises le dice, no, hombre, a lo mejor cambia un poco el texto, pero ese es el concepto, ¿no? No, hombre, no te preocupes. Ahorita son amigos, pero al rato van a ser enemigos. Esa es la lucha por el poder. Y este hombre, Salinas Pliego, es lo que está representando. Ahorita se presenta como amigo, pero yo creo que al rato va a ser el enemigo de nuestro México.
Muy bien. El primero que estiró la mano fue Ernesto. Ay, fíjate que yo creo que habría que ver, entre otras cosas, la historia de esta persona, de Salinas Pliego. Y lo que pasa es que a veces la gente que comenta se le olvida la historia de los personajes antes de, normalmente hablan después de. Si ustedes se remontan a las dos campañas anteriores que perdió Andrés Manuel, en la penúltima el apoyo de Televisión Azteca fue fuera de serie, un apoyo a López Obrador como no tienen usted ni idea. Valdría la pena que revisen las fechas y los programas de comentario. 17. Sí, era el 17. Entonces vas a ver, hay una información interesante de unas conversaciones que tenía Salinas Pliego con Andrés en la planeación de la campaña y cómo los iba a ayudar. Y se convirtió en el soldado, parafaseando a lo que decía el de Televisa, en el soldado de Morena y de Andrés Manuel. Si ustedes revisan los programas de aquella época van a encontrar un apoyo absoluto a Andrés Manuel. Llega al poder Andrés Manuel, se vuelven a reunir y empiezan a salir las diferencias en cuanto a los negocios. Él tenía un problema fuerte con un adeudo de algo que se manejó muy bien en aprovechar las bondades de la ley de impuesto sobre la renta con relación al pago de impuestos. En el caso de nosotros que nos dedicamos a eso, había una serie de diferendos que podías variar y modificar los pagos de impuestos sobre la renta. Y no era ilegal, simple y llanamente estabas de acuerdo con la ley de ese momento. Había una serie de negocios que pronto van a salir entre Salinas y la gente de Andrés Manuel, fuertes negocios de muchos tipos. Hay un rompimiento entre ellos dos, pues también por la división de poder de los negocios. No es la lana poquita, si ni es el poder, sino el hecho, ¿cuánto me va a tocar a mí si yo te ayudé? Yo fui parte importante. Y no le pareció lo que le ofrecieron. De ahí viene primero una pequeña separación, y luego se empieza, si ustedes van siguiendo, la separación se hace cada vez más amplia. Y más cuando Andrés Manuel le quiere cobrar de la manera más irregular unos intereses que no proceden. Estoy hablando del punto de vista técnico. O sea, técnicamente no puedes cobrar intereses sobre algo que no existe. Por ejemplo, si te tocaba pagar 1,000 pesos de impuesto a la renta y con los manejos de esa época de la ley de impuesto a la renta pagaste 800, te quieren cobrar 200, pero 200 más intereses y actualización y recargo durante 6 o 7 años o 10. Y entonces el monto de la deuda se hizo muy grande y no hubo arreglo. Y de ahí viene, creo que una de las fuerzas fundamentales de la política es la venganza y el odio. Este es un problema de venganza, es una venganza personal. O sea, yo te ayudé, llegaste y te olvidaste que yo te ayudé. Y voy a hacer todo lo posible por ponerte piedras en el camino. Y creo que ese va a ser el manejo. En cuanto a que si no tiene proyecto y si no tiene frase, eso es lo de menos. Contratas gente que tenga la capacidad de generar, como lo hizo Claudia, se trajo a una persona de España para definir cosas. Les quiero decir que en esto de las venganzas vale todo. Por ejemplo, yo les digo, imagínense que antes de que se ponga a discusión el amparo, porque es parte de este problema, una semana antes
de que se vaya a discutir en el Senado y en los congresos, sale un amparo promovido por no sé quién a favor de los hijos. Eso se llama operaciones negras. Y yo me recuerdo muy bien lo que pasó aquí en Tamaulipas, en un pueblito de la frontera, en que estaba la campaña muy dura y estaban muy parejos, y entonces uno de ellos le dice al asesor jurídico, al asesor político, le dice: ¿cómo lo hacemos? Saca un volante donde te acusen de que eres homosexual y que te gustan los hombres, y lo reparten y se le echan obviamente al famoso presidente. Y eso está pasando. Entonces, este tipo de odios y de condiciones las va a manejar este hombre hasta que no llegue a un acuerdo. Yo no sé qué tanta fuerza pueda tener, pero yo no estoy de acuerdo con alguna gente que dice: no, es que es un tipo ácido, un tipo que es grosero. Pues Trump en Estados Unidos ganó, y si se van para Europa, hay 4 países con tipo de gente exactamente igual que están ganando. Entonces, no es el aspecto personal de la gente. Hoy estamos en una visión diferente de las cosas. Pero en su momento también cuando fue personal, o sea, me arrebataron la candidatura y se volvió personal, venganza. Así es, todos los manejos, casi todos, no se puede generalizar, parten del odio por una cosa que te hiciste y que al final es una venganza. Creo que en este caso él está haciendo, primero, eso de que tengas mucha lana y olvides, es parte de si ya tienes el poder económico y de pronto volteas y ves el poder político y dices: oye, si yo tengo esto y ya la hice, pues ¿por qué no puedo tener esto? Y la mayoría de la gente se deja conquistar por el poder. Imagínate que te hagan homenajes por todos lados y que a donde quieras que vayas, y yo le voy a recordar algo a un gobernador que fue candidato, amigo mío, que donde quiera que llevaba le aplaudían y le hablaban, llegaba al Palacio de Gobierno y se pasaba y estornudaba y 5 pañuelos salían ahí para oye, y una persona le quitaba alguna cosa que traía en el saco. Sí, y dices: oye, y entonces yo me estaba riendo y me dice: no te vayas, quiero hablar contigo. Y ya me pasa en la parte de atrás. Digo: ¿qué quieres? ¿Se te estás burlando de mí? Y dije: no me estoy hastiado de que con este tipo de cosas todos los días te vas a volver loco. Se te va a olvidar de dónde vienes, qué has hecho. Todos los días, oye, sujeto a esa situación. El poder es así. Y me dijo Sócrates: yo nunca traigo dinero. Ni llaves. No traen. ¿Para qué? Se te abren todas las puertas. Y ese tipo de cosas, imagínate, tú tienes lana, pero no tienes esas características de poder. Entonces, imagínate que tengas las dos. El ser humano siempre tiende a querer ser más, tiende a tener más y no se llena con cualquiera. Y creo que el poder económico y el poder político juntos es lo mejor que le puede pasar a algunas personas, hombres y mujeres. Muy bien, compañeros, sobre este tema. Sí, pues en este caso creo yo que lo que sucedió con Ricardo Salinas fue que se hizo expectativas de más, o no le cumplieron las expectativas cuando apoya a López Obrador, cuando hace equipo. Yo creo que él esperaba que le iban a dejar hacer y deshacer en el gobierno de la Cuarta Transformación, y al final le ponen un freno, que eso es algo que tendríamos que, en lo personal, pues que tendría que aplaudir, de que al último, aun cuando tenía poder económico y haya apoyado, pues que no se le haya permitido que hiciera y deshiciera, y que se le hiciera cumplimentar con la norma de pagar los impuestos. Aquí se dice que hay un exceso. Pues ha habido tantos juicios que los ha perdido, simplemente él ha abusado o ha utilizado las lagunas jurídicas
para poder pues, alargar el pago. En este caso pues es alguien que lleve una cantidad importante, y yo creo que lo que está haciendo, por un lado, si es chicle pega que todo dar, ¿verdad? Porque como dicen, pues si puedes ponerte el camino a la candidatura a la presidencia y ser candidato, pues pasarías a la historia. Pero yo creo que también parte de la estrategia de él es hacerse víctima, o sea, que al último decir que le están cobrando y que lo van a sancionar porque no lo quieren tener de candidato y porque le tienen miedo, y entonces en ese sentido tratar de hacer la narrativa de que lo respalden para él poder unificar a la oposición en contra de Morena. Yo creo que va a tener poco éxito. Lo que también igual me interesaba que ese tema se pudiera tratar es porque veo en las últimas fechas, y Denise Dresser ayer fue muy categórica en hacer el señalamiento de que con Ricardo Salinas pues entraríamos como siempre y como nos ha tocado muchas veces y a muchos países, que salimos de Guatemala para entrar a Guatepeor, y que sería un Trump tropicalizado a México. Entonces yo creo que Ricardo Salinas difícilmente podrá ser candidato. Yo creo que está utilizándolo como estrategia y no creo que le vaya bien, pero vuelvo a reiterar, a lo mejor ya hay pareciera que ya hay algunos medios que están llegando a acuerdos con la Cuarta Transformación, con el gobierno de Claudio Sheinbaum, porque ya empezaron a hacer coro en contra de Ricardo Salinas, lo que antes no hacían. Antes no lo querían mucho, pero no decía nada. Hoy ya lo están diciendo. Entonces yo creo que ahí como que se vio una acción concertada, porque aparte también se le ocurrió al tío Richie, pues dar el grito de independencia, y eso también pues fue considerado, creo que, una ofensa por la Cuarta Transformación y algo desproporcionado. Pues, bueno. Muy bien, Lomas. Bueno, gran parte de la narrativa que maneja Ranulfo me recuerda a la narrativa que manejaban en contra de López Obrador. Exactamente así se le veía en una época a López Obrador, y se pensaba que era una falacia el que llegara a la presidencia, que era simplemente actos de venganza, que era un peligro para México. Exactamente la misma estructura narrativa, o gran parte de la estructura narrativa que se está generando en contra de Salinas, es la misma que se está generando o que se generó en contra de López Obrador. El cerco informativo, donde desde el poder se le daba una lana y se hacía ciertos acuerdos con algunos medios, ya sea para que golpearan a López Obrador o generaran vacíos. Aquí hay algo muy interesante también. Estamos en otra época. Hoy los medios tradicionales no tienen una fuerza real como las redes sociales, y Salinas Pliego es un experto en manejarlo. Ahora se dice que no tiene proyectos, que no tiene programa. Yo analicé bien el decir público de López Obrador, y la mayoría eran palabras huecas que llegaban al corazón de los más pobres, pero no eran parte de un programa. Primero los pobres, la famosa austeridad republicana, etcétera, etcétera, etcétera. Es la misma historia, nada más que en la época de López Obrador fue de izquierda, ahora es de derecha. Es la lucha por el poder, y regularmente en la lucha por el poder no se generan programas, se generan sentimientos. Y hay una gran franja de ciudadanos que dicen: estamos hasta la madre de la Cuarta Transformación. Se vuelve esa lucha irracional. Si yo voy y le presento un programa de gobierno a un ciudadano que está hasta la madre con López Obrador y su Cuarta Transformación, pues va a decir: no me interesa, yo lo que quiero es acción para acabar con esta bola de cabrones que le están haciendo daño a la patria. Entonces, no estamos en la época de reflexión, de análisis de programas de gobierno. Estamos en época de vísceras, de corazones y de madreadas. Y eso lo entendió bien Salinas. Muy bien, sobre este tema, Toño.
Sí, pero fíjate, yo comparo un poquito la cercanía que platicabas ahorita de Ricardo Salinas en su momento con AMLO, como el fenómeno que se dio en Estados Unidos de la cercanía de Elon Musk con Donald Trump. Como que Ricardo Salinas le quería pegar a que más o menos lo mismo. Yo te ayudo a patrocinar parte de tu campaña y bueno. Pero el tema fue que ahí precisamente Elon Musk lo que tuvo fue acceso a una, vamos a llamarlo así, a una Secretaría Anticorrupción donde se enteró de todos los temas polémicos de la corrupción de Estados Unidos, de las cosas que él alcanzó a declarar, que dices tú, a ver, es inverosímil lo que dices, pero pues por eso ya lo chisparon, por hablar de más. Elon Musk declaraba de que el gobierno de Estados Unidos imprimía billetes a diestra y siniestra, que no había realmente un sustento detrás del circulante económico de la riqueza nacional de Estados Unidos. Eso no obedece a la inflación rápidamente. Entonces, me imagino yo que aquí Ricardo Salinas pasó lo mismo, al estar cerca del proyecto de campaña de Andrés Manuel López Obrador y ya la toma de protesta, se entera de ciertos casos de corrupción y es ahí donde se fortalece su postura de no apagar esos excesos tributarios, porque vamos a llamarlo así con nombre y apellido. A ver, ¿para qué te pago si se lo van a robar? El hoy de moda famoso huachicol fiscal, ahora resulta que el gobierno le roba al gobierno. Entonces, si Ricardo Salinas estaba enterado de esos casos de que, a ver, ¿para qué te voy a pagar impuestos los millones que tú quieras? 3, 5, 10 mil. Si de todos modos yo sé que tu gobierno va a llegar a robar, porque es lo que está pasando con el huachicol fiscal, pues qué bueno que se está negando a pagar este señor. La verdad. Y esa es la narrativa de Ricardo Salinas. No es tanto que hable por hablar. A ver, a él no le preocupa, a él por eso sus concesiones. Y la otra, bueno, pues está haciendo exactamente lo mismo, sí, explotar el hartazgo ciudadano, el hartazgo social, pero precisamente está haciendo lo mismo que hace aquí Samuel. A ver, a nivel de tierra, a nivel pues colonia, ciudadanía, no está haciendo nada. ¿Qué está haciendo Samuel? Su campaña va sobre redes sociales, y ahí es donde se está moviendo el Ricardo Salinas, ¿sí? Sobre redes sociales, porque ahí es donde él se va a fortalecer. Ya ahí se va a construir el proyecto de gobierno de él, en las redes sociales. Eso es todo. Muy bien. Sobre este tema de Ricardo Salinas, compañeros, ¿hay más comentarios? Pasamos al siguiente. Durante un buen rato, me refiero yo meses, he estado observando y analizando el avance del poder de la 4T en nuestro país. Y es un tema que ya hemos comentado en esta mesa desde hace años, que hubo realmente un cambio de régimen. Ernesto decía que sin balazos y sin violencia, sino simplemente con la habilidad de López Obrador se concreta un cambio de régimen. Y en ese cambio de régimen se establece con toda precisión que el poder, volvemos al poder, porque ese es el tema, el poder está concentrado en el poder ejecutivo, poder legislativo, el poder judicial ahora pues con más razón. Y si ustedes ven la iniciativa esta de reforma a la ley de amparo, cómo está también dirigida en ese sentido, ¿verdad? Claro, la bandera es combatir el crimen organizado, combatir el lavado de dinero, combatir la evasión fiscal. Pero te pones a revisar ya lo que hay dentro de la iniciativa y son violaciones a los derechos humanos de los mexicanos, ¿verdad? Donde el amparo, en su premisa fundamental, se establece que tenemos ese derecho de defendernos cuando hay un abuso de autoridad o cuando un particular también quiere abusar de nosotros. Que se haya abusado de la ley de amparo no lo dudo, no tengo ni la menor duda. Ricos y pobres y buenos y malos y todo. Pero ya detrás de esto amplían su cerco de control de gobierno central
a través de esta iniciativa también. Y no tengo ni la menor duda que cuando vayamos a leer la reforma electoral también vamos a encontrar todos estos aspectos. Entonces, ¿por qué saco a colación este tema? Porque la narrativa de Morena, encabezada por López Obrador, era echarle la culpa a los gobiernos anteriores. Todo lo malo, gobiernos neoliberales, corrupción, opacidad, nepotismo, ellos sí mienten y roban y traicionan, nosotros no. O sea, esa era la narrativa y se iba construyendo. Pero al paso de los años, el pueblo bueno y sabio ya no va a entender esa narrativa. ¿Por qué? Porque ya sabe que todo el control, todo el bastón de mando lo tiene el gobierno central de Morena. Entonces esa narrativa se les va a caer, ¿verdad? O ya se les está cayendo. ¿Por qué saco todo esto a colación? Porque si la oposición no cambia su narrativa de solamente criticar a Morena, de solamente decir, no, tú eres malo, tú nos estás engañando, tú eres un mentiroso, tú eres un traidor, tú robas, la gente no va a captar o no va a estar interesada en el mensaje narrativo de la oposición. Yo creo que la oposición tiene que empezar con seriedad a tomar en sus manos en las riendas de los problemas minúsculos que está viviendo el pueblo bueno y sabio, para empezar a atenderlos. Y cambiar de mensajeros. Bueno, ese es un tema mucho más profundo, ¿verdad? Ahorita lo que estoy planteando es este asunto. ¿Por qué lo hago así? Porque respeto la opinión de Ernesto y lo que dijo cada uno de ustedes. Pero simple y sencillamente Salinas Pliego, está cometiendo el mismo error de la oposición. Entonces, no veo que pueda avanzar en algo. Y además, ya quiero concluir con este tema, es que no podemos seguir señalando y criticando a Morena con la misma narrativa que ellos traen desde hace 8 o 9 años. Creo que ahora lo nuestro, por lo menos en mi caso, el análisis va a ser mucho más profundo, mucho más objetivo y preciso, para prácticamente seccionar en dónde están las fallas de Morena, que son muchísimas. Pero ya seguirlos atacando creo que no va a dar ningún resultado. Muy bien, sobre este tema ya para irlo cerrando, por favor. Bueno, yo no estoy de acuerdo en algo con Raúl Montero. Él comenta sobre que se están derrumbando los decires, las propuestas, las falacias de Morena y de la Cuarta Transformación. Pero eso a la Cuarta Transformación le vale madre. Ellos ya tienen el poder. Tenemos el poder judicial, tenemos el ejército, tenemos el SAT, Y el apoyo ciudadano. tenemos todo el control. Ya la narrativa de primero los pobres, ya le vale madre al gobierno, ya todo no le interesa. Sí, o sea, ya Morena y los de Morena pueden decir la peor mentira y saben que sus borregos se lo van a aplaudir. Como ese rollo que comentan ahorita, de que una diputada aseguró que Morena ya estaba construyendo una nave espacial para ir a Marte, porque van a llevar el café del bienestar hasta Marte, pero él dijo para que haya aroma de café. No, dijo que era para Marte. O sea, es un anticipo de los congales del bienestar, compañero. Entonces, Podríamos dejar que se nos patrocine un café de bienestar, los congales del bienestar.
Estamos en una época terrible donde la inteligencia, la capacidad, los programas, lo tradicional ya no importa. Una especie de dictadura donde tenemos el poder y se aclimatan, como a mí me dijo una vez Alfonso Martínez Domínguez, o se aclimatan o se aclichingan. O sea, y desgraciadamente la oposición no ha logrado evolucionar y entender lo que está pasando en México, porque después de todo los seguidores de López Obrador están felices, porque hay una frase muy interesante que se empezó a manejar cuando se empezó a derrumbar la narrativa de Morena. Nosotros no votamos por López Obrador para salir de pobres, para tener un mejor país, votamos para que al PAN y al PRI se los llevara a la chingada. Y eso lo está logrando muy bien la Cuarta Transformación. O sea, por eso les digo, más allá de programas, acciones, lo que sea, los de Morena dicen, ya tenemos el poder. Ya si el pueblo bueno nos apoya o no, nos vale madre. Ahí tenemos el ejército. Si los empresarios se ponen roñosos, ahí tenemos al SAT. El maltratado ejército. Sí, pero sigue el maltratado ejército con un grupo en el poder al que se les está apapachando y como nunca se le ha dado una gran cantidad de dinero para corromper. Y ahí están los hechos. Ahí lo dejo. Muy bien, escuchamos a Ernesto Cerda para ya cerrar el tema. Platicando con algunas gentes, me decía, ¿tú cómo ves lo que está pasando en Morena con relación al control central? Y comentábamos, le dije, mira, en este país, México, ha habido desde hace muchísimos años dos tendencias que han sido excluyentes, el federalismo y el centralismo. Esto tiene muchos años, es parte de la gran distancia y la gran extensión que tenía en México. México pues, estaba hasta la mitad de Estados Unidos y hasta la mitad de Centroamérica. Entonces era un país tan complejo, tan diverso, que era imposible que tuvieras un control federal, central. Entonces la federación era lo que se imponía. Desafortunadamente la corona española y lo que era el virreinato centralizó las cosas. Trajo como consecuencia pues el desparramiento de muchos lugares. Yucatán fue independiente, Chiapas fue otro país, y qué te puedo decir un montón, Texas quería separarse, en fin, el gran problema del centralismo es que pierde la visión general y el federalismo pierde la digamos, concentración del poder. Y yo les decía, si ustedes continúan con la centralización, les va a dar para 2 o 3 sexenios, pero llega el momento en que se va a perder esa sustancia de apego, porque la gente no puede seguir dependiendo de lo que pasa en México. Por ejemplo, se estaba discutiendo... Ernesto, perdóname, estamos hablando de Salinas Pliego. Sí, a eso me refiero. En el caso de Salinas Pliego, viene siendo el representante de lo que llamamos el federalismo, o sea, la lucha contra la centralización que tiene el gobierno. Ese es el problema. Entonces, él, si encabeza la diversidad, lo que piensan, pues unos empresarios de por acá, la gente de Jalisco por allá, la gente de Baja California, y todo ese contexto es la federación. Si estás peleando los centralistas hoy, todo se decide en México. Te voy a dar un detalle. Todas las fallas que hay en la Comisión Federal de Electricidad no se atienden en Monterrey, se atienden en la Ciudad de México. Imagínate, truena un transformador y empieza a incendiarse todo el rollo ese, y hablas por teléfono y te dicen, sí, ¿de dónde habla usted? Hablo de Monterrey, Nuevo León. Monterrey, Nuevo León. Pues ¿dónde está? Haz de cuenta que están centralizando todo hasta para un manejo de un problema de emergencia.
¿Cuánto se tardan en hacer el proyecto, de mandar y llegar? Ese tipo de centralización es lo que va a echar a perder y echó a perder el sistema de poder de Porfirio Díaz. Todo se centralizaba en Porfirio Díaz y en su gente, no te daban chance. Y creo que la gente de Morena está centralizando, ya tiene poder legislativo, poder judicial y el ejecutivo, y desde ahí todas las opciones. Me decía esta persona: mira, yo me voy a esperar hasta que me digan si voy a ser o no candidato. No me importa lo que hagan nosotros, lo que haga nada. Yo me voy a disciplinar. Y sea si es Juan o Pedro o Gonzalo o la niña fulana, yo me voy a disciplinar. De ese tamaño, y yo les decía, pues es que es la época del PRI, discúlpenme. O sea, si el presidente de la República te veta, ya no eres. Puede ser que no seas, pero el veto es del presidente. Entonces, estamos cayendo en ese. Por eso, creo que una de las ventajas que puede tener Carlos Salinas es generar el federalismo, el darle oportunidad. Quiero escucharlos a todos. ¿Que va a ser mentira? Sin duda. ¿Que en su momento los va a cotorrear? Sin duda. De que el ejército, me decía este hombre, no, es que el ejército está... No, el ejército está muy bien. Y no lo van a sacar jamás de las calles porque están entrando los grandes negocios y no se va a sacar. Le pasó a la Marina, al gobierno ya la acabó, y el ejército está en iguales condiciones. Panza llena, corazón contento y acción nula. Y si usted gallina,